Bien, buenos días a todos. Bueno, la clase pasada nosotros comenzamos lo que era, el estudio de los flujos de potencia en los sistemas eléctricos. En los sistemas complejos. Un flujo de carga o un flujo de potencia, que es prácticamente lo mismo, o es lo mismo, en los sistemas complejos. Antes de entrar, ahí mismo lo que era la matriz orbitancia y vimos algunas, algunas características que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un flujo de carga, además de ver los tipos de nodos que existen en los sistemas de potencia. Al final vimos que los métodos de flujo de carga, producto de que la matriz de admitancia no tiene inversa y de que aquella expresión de corriente que es P menos JQ sobre B se convierte en una ecuación que es no lineal, por decirlo de alguna forma, y entonces hace falta métodos iterativos. Esos métodos iterativos existen varios. Dentro de ellos nosotros vamos a ver uno de los primeros y más simples, que es el Gauss. Después vamos a ver algunas modificaciones que le puso Seidel a ese Gauss, entonces aparece el método Gauss-Seidel. Y finalmente vamos a ver el método que es, por decirlo de alguna forma, el buque insignia de los métodos del flujo de potencia, que son los métodos de Newton. Esos métodos de Newton son los que se utilizan, por supuesto, en todos los software de análisis de sistemas de potencia importantes, vamos a decir, a nivel mundial. Dígase el ETAP, dígase el Dick-Silent, dígase el PTW, si se puede, que aquí no se usa mucho, pero sí es importante, o el Powerball. Todos ellos utilizan los métodos de Newton. Ahora, antes de entrar en estos métodos iterativos, es bueno conocer o tener presente algunas cosas que nos van a dar al menos una luz de si la solución que tenemos está bien o va por buen camino, antes de comenzar los métodos iterativos. Entonces, antes de ver el Gauss-Seidel, vamos a hablar algunas cosas importantes que se deben conocer sobre los flujos de potencia. Probablemente ya Juan Carlos le haya mencionado algunas de ellas. Entonces, para eso nosotros vamos a partir de este esquema que nosotros tenemos acá. Tenemos un generador que está entregando una potencia activa, P más JQ, tenemos una línea de transmisión, ya ustedes conocen cómo determinar esa impedancia, y tenemos acá una carga que llamé P0 más JQ0. Acá tenemos una tensión, B1, que sería la tensión interna del generador, con un ángulo de referencia en 0, y finalmente acá tenemos B2, que sería una tensión B2 atrasada a un ángulo delta con respecto a esta tensión. Ahora, antes de comenzar a analizar esto, nosotros vamos a plantear algunas hipótesis. La primera que vamos a plantear es que la tensión E1, es constante, o sea, se mantiene constante.
Bueno, está muy lejos esto de la realidad. ¿Se puede mantener la tensión en 1 constante? ¿Está muy lejos de la realidad? No. Recuérdense que hablamos en la clase pasada de nodos PV. Y esos nodos PV, ¿qué hacían? Mantener la tensión constante. ¿Mediante qué? Mediante un regulador automático de tensión. Entonces yo puedo poner acá un regulador automático de tensión, o ABR, de sus siglas en inglés, y mantener la salida de ese generador en una tensión constante. 1, 1.05, 1.02, 1.01, en la tensión que yo quiero. Eso lo hace el Dick Silent también. Entonces esa va a ser la primera hipótesis que vamos a tener, que la tensión E1 se mantiene constante. La segunda es que la impedancia de esa línea va a ser igual a JX. Por lo tanto, R es aproximadamente igual a 0. Otra hipótesis que tampoco está muy lejos de la realidad. Cuando usted ve una línea de transmisión, como ustedes vieron ya en el estudio de línea de transmisión, las relaciones X a R están por ¿dónde? Más o menos. No. Ah, la relación. Sí. Ah, siempre son 0,0. X particular siempre es 0 algo. 0. No. Las relaciones X a R de una línea de transmisión andan por alrededor de los 10, 12, 9. Por lo tanto, la reactancia es mucho mayor que la resistencia. Entonces usted puede despreciar la resistencia de esa línea. De hecho, la mayoría de los libros sobre transmisión solo trabajan con la parte imaginaria de la impedancia. No trabajan con la parte resistiva, con la parte real. Porque esta es muy pequeña con respecto a la reactancia. Entonces se desprecia. Generalmente anda por los 10, anda por los 12, puede llegar incluso a los 14. Y la tercera hipótesis que vamos a plantear es que P más JQ, o sea, lo que genera el generador, es igual a P0 más JQ0. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Que las pérdidas de potencia, tanto activas como reactivas en la línea, sean iguales a 0. Esta sí está un poquito más alejada de la realidad. Aunque si usted desprecia la resistencia, ya usted está diciendo que las pérdidas de potencia activa son 0. En este caso nosotros vamos a asumir que las de potencia activa y las de potencia reactiva son 0. Ambas son 0. Esta sí se aleja un poquito más. Aunque si la línea es cortica, usted puede asumir que esas pérdidas son prácticamente despreciables. Pero siempre en una línea de transmisión hay pérdidas, tanto de potencia activa como de potencia reactiva. Siempre hay pérdidas. Usted señala solamente la línea. Sí, estamos hablando solamente de la línea. Porque lo que se transmite por acá, cuando usted tiene este sistema acá, el generador acá tiene que generar la potencia activa de esta carga más las pérdidas en la línea. Porque va a mandar una potencia para allá. Esta carga le va a decir, a mí me hacen falta 10 megas. Y si el generador manda 10 megas, la línea va a decir, aquí hay de pérdida 12. Entonces van a llegar 8. Y la carga dice, no, yo no quiero 8, yo quiero 10. Entonces, ¿qué hace el generador? En vez de mandar 10, manda 12. La línea se queda con 2 y aquí llegan 10. Entonces vamos a asumir que la línea acá no se queda con nada. No hay pérdidas en la línea. Al final eso es un conductor que se va calentando. Entonces, funciona como una resistencia. Si yo quisiera determinar ahora la tensión en B2, partiendo de que yo tengo esta tensión fija aquí, y yo la conozco porque yo tengo un sistema de control acá, que tiene un regulador automático de tensión, y ese regulador automático de tensión lo que hace es aumentar o disminuir la corriente del campo de la máquina síncrona, o sea, la corriente de excitación de la máquina, la corriente del rotor de la máquina, que es una corriente directa. Esa máquina entrega más reactivo o menos reactivo en función de mantener esa tensión acá en un valor constante, o aumentarlo o bajarlo. Entonces, si yo conozco esta tensión porque yo la tengo fija,
porque yo la tengo fija, ¿cómo yo determino la tensión en B2? ¿Cómo determino la tensión en B2? La tensión en la primera menos la... O sea, la tensión en la barra 1 sería la tensión en la barra 2 más la corriente por la impedancia, ¿verdad? Sí. En la tensión de La potencia. ¿Cómo? ¿Está bien así, no? La tensión en la barra 1 sería igual a la tensión en la barra 2 más la caída de tensión acá. Ahora, ¿cómo yo puedo expresar? Yo no tengo esa corriente. Esa corriente yo no la tengo. ¿Cómo yo puedo expresar esa corriente en función de potencia? Yo sé que la potencia trabajando en por unidad es V por I conjugado, ¿no es así? Por lo tanto, yo puedo decir que esta corriente es igual a S entre B y esto conjugado. Aquí estamos trabajando por unidad, por eso eliminé el raíz de 3. Si no, esto lleva un raíz de 3 aquí adelante. O lleva un 3, en función de si extensión de fase o extensión de línea es lo que estamos utilizando. Si extensión de fase es 3, si extensión de línea es raíz de 3. Entonces yo puedo plantear aquí que B1 es B2 más esto que está acá es la potencia del generador, P, pero es como es conjugado P menos JQ sobre la tensión y todo esto multiplicado por la impedancia, ¿no es así? Pero como yo dije que Z era JX, yo puedo decir que B2 es igual, perdón, que B1 es igual a B2 más P menos JQ. Profesor, el menos JQ es porque es conjugado. El menos JQ es porque es conjugado. Sí, correcto. Acá no conjugué la tensión porque es ángulo cero. Entonces da lo mismo poner 0 que menos 0. Pero debería ser también... Debería ser conjugado. Ya. Y todo esto multiplicado por JX, porque yo dije que la impedancia íbamos a despreciar la parte resistiva. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, si yo multiplico acá, yo digo que B1 es B2 más JX por P sobre B. Acá tengo menos con más es menos, pero J por J es menos 1, entonces queda positivo. Más, y la J se va, X por Q sobre B. ¿Se entiende eso ahí? ¿Quién no lo entendió? Ahora sí yo puedo despejar B2 y decir que B2 es B1 menos JXP sobre B menos XQ sobre B. En la segunda parte multiplicó la parte reactiva de la potencia con la de la impedancia. Eso. Aquí queda menos con más, o sea, JX por menos JQ quedaría menos JQ por JX. Pero como J por J es menos 1, entonces se convierte en positivo. Ese que está como divisor, no tiene, no es un B1, no es un B2. Es B1, es B1. O técnicamente es el módulo, vaya. J por J menos 1. Es E1 porque ángulo es 0. Ya. J por J menos 1. ¿Sí? J por J es menos 1. De hecho, cuando tú tienes una raíz de un número negativo, tú tienes raíz de menos 4, esto no tiene solución en lo real. Ahí tú tienes, esto es 2 y le pones la J. Y esta J es el menos 1 de 3.
Ahora, cuando tú elevas eso al cuadrado, te queda la J menos 1. ¿Hasta ahí se entiende? Ya, entonces acá nosotros podemos hacer un diagrama fasorial. Si nosotros tenemos acá un eje imaginario y un eje real, este es el eje real y este es el eje imaginario. Yo parto de que conozco la tensión B1, que es una tensión con ángulo 0, por lo tanto está en la parte imaginaria, en la parte real, con ángulo 0. Yo lo puedo representar acá, V1. Ahora, si ustedes se fijan acá, yo tengo una recta acá de JXP por E1. O sea, yo tengo un vector que está restando y en la parte imaginaria, por lo tanto, es como si estuviese acá. Yo lo voy a desplazar acá y lo voy a poner aquí. JXP sobre B. Y tengo otro que está restando, pero en la parte real, sin J, es como si estuviese acá. Entonces yo lo voy a poner aquí. Incluso este es más pequeñito. Y aquí yo tengo XQ sobre V1. Esto es V1. Y la suma de todo eso me da entonces V2, y efectivamente está trazado un ángulo delta con respecto a V1. Pregunta por qué el Q está en la parte real. Porque no tiene J. Todo lo que tiene J se pone en el eje imaginario, en el eje Y. Todo lo que no tiene J se pone en el eje real, el eje X. Al no tener J, entonces cae, esto es un número real. Esto que está acá es un número imaginario, tiene una J aquí delante. Tiene esta J acá. No, que como el Q siempre se asocia al número imaginario, por eso. Sí, pero acá, como no tiene J, queda en la parte real. Sí, cuando hizo la factorización. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora, yo pregunto, esto es un sistema que está trabajando en estado estable aquí así. Tenemos las tensiones, tenemos un diagrama fasorial, sabemos cómo determinar V2, tenemos V1 fijo, tenemos la potencia que entrega el generador, tenemos la potencia de las cargas, sabemos que no hay pérdidas en la línea y además de eso que la resistencia de la línea es cero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o qué ocurre si la potencia de la carga, esa P0, es igual a la potencia de la carga más un delta P? Es decir, ¿qué ocurre si esa potencia se incrementa? Si ahora yo tengo una industria conectada acá a este sistema y esa industria conecta una carga, qué sé yo, de 20, 30, 40 megawatts más. ¿Qué ocurre? Yo tengo esa potencia, P0, y se conectó otra industria, solo potencia activa, nada de potencia reactiva. El vector J va a aumentar más. Tendría que disminuir. Disminuye. Esto acá, aumentaría esta P, ¿no es así? Aumentaría hasta acá, manteniendo la parte reactiva constante. Por lo tanto, el valor de V2 nuevo iría a parar acá. Iría a parar acá. Y aquí nuevamente tendríamos un nuevo ángulo delta. Ahora, cuando usted analiza si usted hubiese hecho eso a escala, usted se da cuenta que este módulo de tensión V2 prácticamente no varía mucho. Sin embargo, el ángulo delta aumenta muchísimo.
el ángulo delta aumenta muchísimo. El tamaño de este vector acá, el tamaño de este vector con respecto a este, varía muy poco. Sí varía, pero varía muy poco. ¿Qué implica que aumente el ángulo? Que hay una transferencia de potencia activa mayor. Si el ángulo aumenta, hay más transferencia de potencia activa. Esa es la conclusión que hay que llegar aquí. Por lo tanto, variaciones de P afectan significativamente el ángulo delta. Ese ángulo delta es el desfasaje entre las tensiones. Y muy poco el módulo de la tensión. O sea, si yo incremento carga, el módulo de la tensión se afecta muy poco. Sin embargo, el desfasaje entre las tensiones, este desfasaje que hay entre estas tensiones, aumenta significativamente. ¿No se refiere al, por ejemplo, el voltaje sale en ángulo cero, en otro yo tendría un ángulo distinto? ¿Eso es lo que... O sea, si este era ángulo 0 inicialmente y este tenía ángulo menos 2, Ahora va a tener un ángulo, no sé, menos... mayor. Menos 5, menos 6, menos 4. Mayor. Por lo tanto, si usted fuese despachador, si usted estuviese trabajando en un despacho nacional, y usted quisiera aumentar la transferencia de potencia por una línea, ¿qué es lo que usted hace? Aumentar el desfasaje entre esos ángulos. O sea, usted aumenta el desfasaje entre esos ángulos. Mientras mayor sea el ángulo entre esas tensiones, mayor es la transferencia de potencia activa. Mientras mayor sea la separación angular entre las tensiones, mayor es la transferencia de potencia activa. ¿Se entiende eso acá? Entonces esa conclusión hay que tenerla clara antes de empezar a ver los flujos de potencia. Que mientras mayor sea el desfasaje, mientras mayor es la separación angular entre estas tensiones, mayor es el flujo de potencia activa. Por lo tanto, si yo quiero aumentar potencia activa, lo que tengo que hacer es aumentar el desfasaje interangular o el desfasaje entre esas tensiones. ¿Y cómo se logra eso? Poniendo generador. Ahora vamos a ver. ¿Poniendo qué cosa? Generador. Esa diferencia es solamente en la tensión. Sí. Pero ¿cómo solo la tensión? O sea, la tensión, porque la corriente acá no. Sí, no, la corriente depende de estos ángulos, sí. Sí. La corriente depende de esos ángulos. Pero cuando usted, y depende de la potencia, realmente. No. Pero cuando usted quiere inyectar potencia activa, usted lo que tiene es que subir generación. Y al subir generación y entregar más potencia activa, el desfasaje ya aumenta por sí solo. ¿Cómo sería subir generación en la fuente? Eso. Ya con eso aumenta el desfasaje entre tensiones. Mientras más potencia activa está entregando, mayor será el desfasaje entre las tensiones. Son directamente profesionales. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de aumentar potencia activa, aumento potencia reactiva? ¿Qué ocurre ahora si la Q0 es igual a Q0 más un delta Q? Si yo ahora aumento potencia reactiva y no aumento potencia activa, Disminuye el vector de la... quedaría algo por acá. El vector de la... Quedaría algo por acá. Y cuando usted hace esto acá, Disminuye el voltaje de... tendría una nueva tensión B2 acá.
y un nuevo ángulo delta aquí. Ahora, si usted hace eso a escala, y ya de aquí se ve que el vector tensión se acortó bastante. Y el ángulo no varía tanto. Y el ángulo no varía tanto. Y aquí se ve que el vector tensión se disminuyó mucho. Y el ángulo prácticamente no varió. Prácticamente no varió. Entonces, variaciones de Q. Eso siempre y cuando sea un conductivo. ¿Mm? Eso siempre y cuando sea un conductivo. Sí, estamos asumiendo que está consumiendo carga acá. Variaciones de Q afectan significativamente el módulo de B y muy poco el ángulo delta. O sea, acá es lo contrario. Acá es lo contrario. Si yo quiero transferir más potencia activa, lo que yo hago es aumentar el módulo de la tensión. Por lo tanto, acá queda demostrado que que P afecta significativamente el ángulo y muy poco el módulo de la tensión. Y que Q, variaciones de Q afectan significativamente el módulo de la tensión y muy poco el ángulo o el desfasaje entre las tensiones. ¿Qué pasa si varía P y Q juntos? ¿Mm? Si varía P y Q juntos. Entonces se mueven los dos. Se mueve el ángulo de la tensión y se mueve el módulo de la tensión. Bueno, y ahí vamos a la pregunta que hicieron. Si yo tengo este sistema acá, este ángulo de B2 está trazado con respecto al ángulo de B1, ¿qué pasa si yo quiero entonces que B2 esté adelantado a B1? O sea, en otras palabras, pregunta 3. Sobreexcitar, ¿o no? Sobreexcitar. ¿Qué es necesario para que B2, el ángulo de B2, bueno, para que B2 quede ¿qué es necesario para que B2 quede adelantado a B1? Disminuir la Q. No, la Q no la puede disminuir porque esa es tu potencia, es una carga. Aumentar los capacitivos en el... Fíjense, lo que yo tengo que hacer ahora es que este vector que está aquí debajo, para que quede adelantado, quede aquí arriba. Tengo que el P1 aumentar la capacitiva en el P1, dejando solicitando, excitando. No, nada de eso. El JP tiene que ser positivo. JQ. Fíjense, yo tengo el vector de tensión P2 aquí debajo. Y yo lo que quiero es hacerle esto, ¿eh? Y ponerlo aquí arriba. Carga capacitiva en la carga. No. Carga capacitiva no va a hacer nada, no va a mover nada. Aquí dijimos que la potencia reactiva no interviene en el ángulo. Y yo quiero mover el ángulo de la tensión. Entonces hay que pensar en P. Menos delta P. Lo que hay que hacer es que este valor que está acá, JXP sobre B, sea menor que 0. Porque si yo hago que esto sea menor que 0, menos con menos da positivo, entonces este vector quedaría aquí arriba. Esto quedaría aquí arriba. Haciendo con que el ángulo delta entonces ahora quede adelantado. O sea, este valor tiene que ser negativo. X siempre es positivo. Es el valor de la reactancia, no puede darnos negativo. Tensión siempre es positivo. La tensión no es negativa nunca. Entonces, ¿qué es lo único que puede ser negativo?
puede ser negativo es P. P tiene que ser negativo. Y si yo estoy diciendo aquí que P más JQ es una carga, entonces menos P, ¿qué cosa es? Si yo estoy diciendo que P consume potencia, si es positivo, si es negativo, entonces Un generador. tiene que ser un generador. Tiene que ser un dígame. Cuando partió explicando, dijo cómo hacer que B1 sea, o sea, que B2 sea mayor que B1. No, ¿Sí? que B2 quede adelantado a B1. Ah, ya. Que B2 quede adelantado a B1. Por lo tanto, es colocando un generador. Colocando un generador aquí. En este punto. Colocando un generador en ese punto. ¿Y por qué yo lo voy a querer adelantar? ¿En qué sentido? ¿Y por qué no? Usted puede hacer con el sistema como operar lo que usted quiera. O sea, ¿qué requerimiento puedo tener para no ahora quiero? Tan simple como yo que no quiero ahora que la potencia reactiva circule en esta dirección, yo quiero que circule en esta. Entonces, para eso hay que poner un generador. Para eso hay que poner un generador. Entonces, acá hay una conclusión que es importantísima. Acá hay una conclusión que es importantísima. Si yo pongo un generador aquí, ¿para dónde va el flujo de potencia activa? No puede venir para acá porque este generador no puede consumir potencia activa. Entonces, obligatoriamente tiene que venir para acá. Entonces, acá hay una conclusión importantísima. Y es que siempre, y lo voy a poner acá en mayúscula, el flujo de P de potencia activa va de un ángulo más y es que el flujo de potencia activa siempre va de un ángulo más adelantado a uno más atrasado. Siempre va de un ángulo más adelantado a uno más atrasado. Esa conclusión es importantísima. Y lo subrayo acá, es siempre. Esto es siempre, no hay forma, y después lo vamos a demostrar matemáticamente. Siempre va de un ángulo más adelantado a uno más atrasado. Ahí, obviamente en el ángulo es independiente que la relación de cuál sea mayor entre B2 y B1. El módulo Sí, no importa. Independientemente, la potencia activa puede ir por un lado y la reactiva por el otro. Siempre el flujo de potencia activa va de un ángulo más adelantado a uno más atrasado. Otra pregunta que nos pudiéramos hacer. ¿Qué es necesario ahora? Pregunta 4. Para que el módulo de B2 sea mayor que el módulo de B1. ¿Qué hay que hacer para que el módulo de la tensión B2 sea entonces mayor que el módulo de la tensión V1? Básicamente yo lo que tengo que hacer es
ahora aumentar este B2. O sea, ya que no sea esto, sino que sea hasta acá. Modificar el Q. Entonces lo que hay es que modificar el Q. Ese Q está restando. Si yo lo pongo positivo, él queda para acá, independientemente de si esto está para abajo o para arriba. Si yo lo modifico para acá, para el otro lado, este vector va a llegar hasta acá. Entonces, es haciendo con que el término XQ sobre B1 sea menor que 0. ¿Y cómo yo hago eso si nuevamente X siempre es positiva, B siempre es positivo? Haciendo con que Q entonces sea negativo. Nuevamente, si JQ es una carga, menos JQ, ¿qué cosa es? Una generación de potencia reactiva. Nosotros estamos asumiendo que si P es positiva es carga, si Q es positiva es carga. Por lo tanto, si P es negativa, es generación. Si Q es negativa, es generación. O sea, agregar un capacitor. O sea, agregar un capacitor. Pudiera ser. Ahí se agregan los bancos de... Un generador. O generador. Acá, entonces, poner un generador. Solicitado. De potencia reactiva. ¿Qué pueden ser esos generadores de potencia reactiva? Bancos de capacitores, compensador síncrono. El compensador síncrono es un generador síncrono normal, pero que no entrega P, solo entrega Q. Entrega o consume. Por lo tanto, si yo pongo un capacitor acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Invirtiendo nuevamente el sentido de potencia reactiva. Ahora, la potencia reactiva no viene para acá, puede venir para acá o viene para acá. Por lo tanto, acá hay otra conclusión importante, y es que, voy a poner en mayúscula también, generalmente el flujo de potencia reactiva va de un módulo de tensión mayor a uno menor. Y acá yo subrayo nuevamente la palabra generalmente. Fíjense que aquí puse siempre y aquí puse generalmente. Aquí puse siempre, aquí está siempre y acá está No sé. generalmente. No es siempre. Cuando le pongamos matemáticas a esto, vamos a ver que existen condiciones en que eso no se cumple. Hay condiciones en que eso no se cumple. En la pregunta 4 es insertando un generador de Potencia reactiva de Q. potencia reactiva. Sí. Que puede ser un compensador síncrono o bancos de capacitor. Pueden ser compensadores síncronos o bancos de capacitores. Ahora, ¿por qué es que el capacitor en paralelo con la carga, no en serie, aumenta la tensión? Bueno, en serie también lo puedo aumentar. ¿Por qué el banco de capacitores aumenta la tensión? Puede aumentar la tensión. Porque agrega reactivo. O puede aumentar el módulo de B.
Imaginemos que nosotros tengamos un sistema como este. Un sistemita como este. Acá voy a representar la reactancia nada más, la resistencia inicial. Y yo tengo una carga aquí que es, vamos a representar R. También. R y X. Y acá yo tengo una carga que es de 10 más J5, vamos a decir. 10 más J5, 10 megawatts, 5 megawatts. Si nosotros despreciamos las pérdidas, vamos a olvidarnos de las pérdidas. ¿Cuánto es la potencia reactiva que entrega este generador? Si no hay pérdidas. Lo que necesita la carga. Exactamente lo que necesita la carga. 10. ¿Y cuánto sería la reactiva? 5. Entonces, nosotros podemos demostrar, acá se puede demostrar que la tensión, vamos a decir que este sistema sea de 13.8 kV. R es igual a 1 y X es igual a 1 y X 3. Sistema de distribución. La verdad es contrario. Un sistema de distribución X es mayor que R. Perdón, R es mayor que X. 2 y 1. Por decir un número. Y nosotros podemos decir que la tensión B2 puede demostrarse que la tensión B2 es igual a la tensión B1 menos R por P más X por Q sobre B1. O sea, la tensión B2 es la tensión B1 menos la caída de tensión. Esto que está acá es caída de tensión en la línea. Es caída de tensión en la línea. Por lo tanto, si yo tengo este sistema acá, la tensión B2 sería 13,8 menos la resistencia 2 por la P que pasa por la línea 10 más X que es 1 por la P que pasa por la línea, por la Q, perdón, que pasa por la línea que es 5 entre B1 13,8. Ahora, si yo pongo un generador acá de reactivo, un banco de capacitores, por ejemplo, acá, y este banco es de 3 megabar, si ese banco es de 3 megabar, ¿qué es lo que sucede? De estos tres que entrega ese banco, 3 se quedan aquí. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que entregar el generador? 2. Y entonces esta ecuación ahora sería la tensión en 2 sería la tensión en 1 menos R por P más X por la potencia reactiva de la carga menos la potencia reactiva del banco de capacitores entre V1. Y obviamente, ¿cuánto venía por la línea antes? 5. ¿Y ahora cuánto viene? 2. Por lo tanto, este término aquí, esto que término aquí, va a ser menor. Va a ser menor. Haciendo con que la caída de tensión en la línea disminuya. Por lo tanto, la tensión, aquí voy a estar restando un número menor. La tensión en B2 aumenta. La tensión en B2 aumenta. Ahora, ¿qué pasa si ese capacitor, en vez de ser de 3, es de 13? Si en vez de ser de 3, es de 13. De esos 13, 5 se quedan acá. 5 se quedan acá. ¿Y cuánto sale de ahí? ¿Cuánto le sobra? 8, ¿no? 8 megas. Esos 8 megas, ¿qué se hace?
se devuelven al generador. Entonces, ahora el flujo de potencia no iba para allá, viene para acá, sino que ahora viene para acá. Y donde antes venían 2, ahora vienen 8 para acá, para dentro del generador. Entonces, este término, cuando usted aquí diga 5 menos 13, ese término queda negativo. Pero aumenta la potencia para Y al ese término quedar negativo ya no es una caída de tensión, es una subida de tensión. Entonces acá en este caso la tensión en la barra 2 va a ser mayor que la tensión en la barra 1. En este caso la tensión en la barra 2 va a ser mayor que la tensión en la barra 1. Eso es lo que pasa cuando tenemos el efecto ferrante en la línea. Nosotros tenemos capacitores, que ya Juan Carlos le explicó, a través de toda la línea. Y acá al final tenemos una tensión B2 que es mayor que la tensión de envío. Y es producto de que estos capacitores están inyectando potencia reactiva a cada línea. La capacitancia de la línea. Por eso es que sucede el efecto ferrante. Acá pasa lo mismo. Si nosotros tenemos un capacitor aquí que es mucho mayor que la carga, esta caída de tensión aquí, cuando diga Q menos QC, se vuelve negativa. Entonces ya no es una caída de tensión. Esto va a dar un número mayor pero positivo. Y va a quedar que B2 igual a B1 más un número. Por lo tanto, es una subida de tensión en B2. Es por eso que el capacitor en paralelo aumenta la tensión. O puede aumentar la tensión. Pudiera aumentar la tensión. No necesariamente la aumenta. Y por supuesto, si esta tensión, véanlo aquí, si este módulo de tensión B2 es mayor que B1, vean lo que le pasa al flujo de potencia reactiva. Se invierte, va de la barra 2 a la barra 1. Entonces, generalmente, el flujo de Q va de un módulo de tensión mayor a uno menor. ¿Por qué es condicional el pudiera? Es Porque no necesariamente, si usted tiene aquí, como dijimos, 5, o sea, como estaba el 3, porque lo puede compensar, ¿no? exactamente, lo puede compensar totalmente. Si aquí usted tiene 3, incluso usted pone 5 acá, no lo va a aumentar. O sea, le va a aumentar un poco. O probablemente, no lo va a poner mayor. Le va a aumentar un poco. Pero no va a llegar a ser mayor que B1. Para que sea mayor que B1 tiene que sobrecompensar esta potencia reactiva. Tiene que sobrarle potencia reactiva para él enviarlo para arriba. Haciendo con que este término acá se vuelva negativo. Porque aunque este término sea 0, o sea que QC igual a QC, una compensación total, factor de potencia 1, le queda el término de R por P, restante. Porque la potencia activa también produce peso. Y caídas de tensión. La potencia activa. ¿Se entiende eso ahí? Entonces, esos conceptos hay que comprender. Algo diferente ocurre si nosotros ponemos entonces el capacitor en serie. Si nosotros ponemos el capacitor en serie, acá, lo que tenemos acá es JX, y el capacitor es menos JX. Entonces el equivalente de aquí va a ser una reactancia menor, porque nos quedaría JXL, JXC, JXL menos JXC, con otras palabras JXL menos XC. Entonces vamos a tener una reactancia en la línea que es menor. Y cuando lleguemos a este término aquí, este término aquí va a ser menor. Ahora, ¿hasta cuánto se puede compensar? ¿Hasta cuánto se puede compensar? La literatura dice que un 80%. No más que eso. Si usted compensa más del 80%, las variaciones de potencia activa y reactiva quedan muy sensibles a las variaciones de ángulos y módulos de tensión. Entonces, por cualquier variación va a haber una variación altísima de potencia, tanto activa como reactiva. Por eso dice que se debe compensar hasta un 80%. No más que eso.
Y 60% hay que calcular completa. Es que es una línea, es que la reactancia no depende de, o sea, no depende de la corriente que está pasando. Es la reactancia de la línea. Acuérdate que esa reactancia es 4pi por 10 a la menos 4 por la frecuencia, por el logaritmo natural de el d equivalente o la distancia geométrica media entre el ds equivalente o autodistancia geométrica media. Depende de la separación entre los conductores. Y la resistencia depende del conductor. Y la temperatura de operación, por supuesto. No depende de la corriente que esté pasando. ¿Se entiende eso? Entonces, todos estos conceptos es importante conocerlos. ¿Qué pasa cuando tenemos un capacitor en serie? ¿Qué pasa cuando tenemos un capacitor en paralelo? Y por supuesto, ¿qué pasa si tenemos un reactor? El reactor es lo contrario del capacitor. El reactor es lo que hace es consumir potencia reactiva. Es como esto, aumentar potencia reactiva acá. Aumentar potencia reactiva acá. Entonces aquí no se convierte en un menos, sino sería Q más QL. Porque estoy consumiendo potencia reactiva, no estoy generando. Y en vez de ser QC, sería QL. Sí, menos por su V2. Por supuesto, mientras más QL tenga, menor va a ser el V2. Porque más potencia reactiva va a enviar esto para acá. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O alguna pregunta? Entonces, antes de agarrar un receso, yo creo que nos quedarían unos 15 minutos más. Vamos a ponerle a todo esto un poquito de matemática. Todo esto que dijimos acá, que demostramos mediante diagramas factoriales, vamos a demostrarlo matemáticamente. Vamos a demostrarlo matemáticamente. Partiendo de esta misma ecuación que tenemos acá. ¿Puedo borrar aquí? Todos estos conceptos importantes, sobre todo para el examen teórico. Sobre todo para el examen teórico. ¿Puedo borrar ya? Entonces vamos a ponerle matemática. ¿A usted le gusta la matemática? Vamos a meterle. Vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos acá, este sistema acá, y sabemos ¿qué sabemos acá? Que la potencia que consume esta carga, es S, que es igual a B por I conjugado, en por unidad. Eso queda claro, ¿no es así? Eso es en por unidad, le pongo siempre el apellido atrás, en por unidad. Si no es en por unidad, esto lleva un raíz de 3 aquí. ¿Ok? En por unidad. Por lo tanto, yo puedo decir acá, y esta potencia, S, es V por I. ¿Quién es I? Decimos que es V1 menos V2 sobre Z. Voy a trabajar con Z ahora. Y esto, por supuesto, conjugado. Escrito ya con ángulos, quedaría, voy a ponerlo con ángulo mejor, V1 por V1 menos V2 Euler a la menos J delta
Está trazado dividido Z Euler a la J zeta. Esto conjugado. En otras palabras sería V1 que multiplica a V1 menos V2 Euler a la J delta menos Z Euler a la menos J zeta. Lo que hice fue invertir los ángulos. ¿No es así? Esto es una forma de escribir el número complejo, ¿no es así? Es como decir V2 ángulo menos delta. Es lo mismo. Es lo mismo. La forma exponencial. Pero para no estar escribiéndolo así, mejor ponerle el euro. ¿Se entiende ahí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a desarrollar esto acá. S es igual a V1 cuadrado sobre Z. Voy a pasar esto para arriba. Euler a la J zeta, porque esto pasa para arriba, menos V1 por V2 sobre Z Euler a la J delta menos zeta. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Lo que hice fue dividir los módulos y restar los ángulos. Esto lo podemos escribir, si no les gusta el delta, el Euler, si no les gusta, V1 al cuadrado sobre Z, para que sea lo mismo. Si no les gusta el Euler, lo ven medio asustado con el Euler, que multiplica al coseno de zeta más J seno de zeta. Ahí se entiende mejor, ¿no? Menos V1, V2 sobre Z coseno de delta menos zeta más J seno de delta menos zeta. Para quitarle el euro, que lo veo medio asustado con el euro. Es lo mismo, ¿no es así? Porque usted tiene A más JB, esto es lo mismo que decir coseno de A, no, coseno de A no. Si usted tiene A, ángulo beta, esto es lo mismo que decir coseno, bueno, A por el coseno de beta más J seno de beta. Es lo mismo, ¿no es así? Entonces lo que hicimos fue sacar el módulo por falta. Ahora podemos desarrollar esa multiplicación acá. Y es igual a V1 al cuadrado sobre Z por el coseno de zeta más V1 al cuadrado sobre Z seno de zeta, ¿no es así? Menos V1, V2 sobre Z multiplicado por el coseno de delta menos zeta menos J V1, V2 sobre Z por el seno de delta menos zeta, ¿no es así? Y aquí faltó un J en algún lado. Aquí. Vamos a cortar un poquito más esto, vamos a sacar factor común J. Z es V1 al cuadrado sobre Z coseno de zeta menos V1, V2 sobre Z coseno de delta menos zeta más J que multiplica V1 al cuadrado sobre Z seno de zeta menos V1, V2 sobre Z seno de delta menos zeta.
Lo único que he hecho es reorganizar esa ecuación. No le he hecho más nada. Reorganizar esa ecuación. Desde aquí, esto es lo único que tienen que saber el sistema. De aquí para abajo, lo que he hecho es reorganizar la matemática. Si ustedes se fijan, ya esto va tomando forma. Esto aquí es P, la parte real. Y esto acá es Q, la parte imaginaria, ¿no es así? Pero yo sé, o sabemos, que el coseno de delta menos zeta, el coseno de A más B o de A menos B, es coseno de delta por coseno de zeta, si alguien pudiera verificar, menos seno de delta seno de zeta, si alguien pudiera buscarlo en internet. Y el seno, que me hace falta también, de delta menos zeta. Opa, aquí hay un error. Calma, calma, calma. Esto es menos, pasa para arriba con más. Entonces acá, este menos pasa aquí con más. Aquí sería más, no menos. ¿No están atendiendo ustedes ahí? Y el coseno, entonces esto es el coseno. Tendría que ser grano. Esto es sen cos seno. Está bien lo que es. Ahí de arriba. Esto es seno de Arriba pera. está Sen bien. cos. Y aquí sería cos, sen, esto es coseno de delta, coseno de zeta, coseno de delta, seno de zeta multiplicado, y aquí es más o menos, no recuerdo, creo que es más. Es más, el mismo signo. Y aquí arriba es más también o menos, No hace No, menos. está bien. es más en contrario. Entonces nosotros podemos sustituir esa expresión acá. Y decía entonces que S sería igual a B1 al cuadrado sobre Z por el coseno de zeta menos B1, B2 sobre Z. Y coseno de delta más zeta, ponerlo como coseno de delta por coseno de zeta menos seno de delta por seno de zeta, más J, que multiplica B1 al cuadrado sobre Z, seno de zeta menos B1, B2 sobre Z. Y entonces el seno de delta más zeta sería seno de delta coseno de zeta más coseno de delta por seno de zeta. Ahí está. Y aquí cerraríamos un paréntesis. Y esto que está acá nuevamente es la potencia activa, y esto que está acá es la potencia reactiva que se transfiere por esa línea. Ahora, aquí viene la ventaja entonces de haber usado y haber dicho que Z era igual a JX. Porque si Z es igual a JX, ¿qué implica eso? Implica que zeta es 90 grados, ¿no es así? El ángulo de la impedancia, ¿cuánto es? Sí.
90 grados. Por lo tanto, el coseno de 90, ¿cuánto es? Es 0. Este término se hace 0. El coseno de 90 es 0. Nuevamente, el coseno de 90 acá es 0. El seno de 90, ¿cuánto es? 1. Seno de 90. 1. Coseno de 90. 0. Y seno de 90 es 1. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Que S es igual a la parte real menos B1, B2 sobre Z por menos seno de delta. Esto quedaría B1, y lo vamos a separar ya en P y Q. La parte real, B1, B2 sobre Z, ya no es Z, es X, por el seno de delta. Probablemente esa ecuación ya la vieron con Juan Carlos. Y Q, ¿a qué sería igual? V1 al cuadrado menos V1 por V2 por el coseno de delta sobre X. Ahí está la demostración matemática de donde salen esas dos expresiones. Fíjense, conocimiento del sistema aquí y acá. Todo lo otro, una reorganización matemática. Entonces, a través de esas dos ecuaciones vamos a demostrar matemáticamente lo que vimos ahorita. Vamos a partir de la ecuación de P. Tenemos este sistema acá. Profe, después tenemos clases, ¿cierto? Sí. Tenemos este sistema acá. Y vamos a decir que esto acá es 10 más J5. Tengo una carga acá. Estoy despreciando las pérdidas. Y aquí yo tengo una tensión que es... Perdón, vamos a ponerlo por unidad entonces. O sea, no hace falta ni la carga. Yo tengo acá una tensión que es 1 ángulo 0 y acá tengo una tensión que es 0.98 con ángulo menos 2. Y yo quiero calcular la potencia activa que se transfiere entre 1 y 2. De 1 para 2. O sea, esto es 1 y esto es 2. Teniendo la X que es 0.1 en por unidad. ¿Qué cosa de 1 a 2? De 1 a 2. La potencia activa que va de aquí para acá. La que sale de 1 para 2. Es 1, con ángulo 0. Y es 1 con ángulo 0 la tensión. Yo digo que la potencia que va de 1 para 2 es igual a V1, 1 por V2, 0.98. Acá es sin ángulos. Entre X y X es 0.1. Por el seno de 0 menos 2. ¿Cuánto le da eso? Por supuesto, si efectivamente ella va de 1 para 2, ese valor me tiene que dar positivo. ¿Cuánto le da eso? La primera 1 por 0. 0.98. Si efectivamente ella va de 1 para 2, me tiene que dar positivo. ¿0.34? 0.34. Pero positivo, ¿no es así? Sí. Por lo tanto, efectivamente ella va de 1 para 2.
Bueno, entonces si yo la calculo de 2 para 1 me tiene que dar negativo. Vamos a calcularla de 2 para 1. La potencia de 2 para 1 sería igual a 0.98 por 1 entre 0.1 por el seno de menos 2 menos 0. P2, 1. Me tiene que dar el mismo valor, pero negativo. Menos 0,34, ¿no? Si me da menos 0,34, ¿qué quiere decir? Que la potencia activa, entonces no va de 2 para 1, va de 1 para 2, me está dando negativo. Por lo tanto, ahí queda demostrado que siempre la potencia activa va de un ángulo más adelantado a uno más atrasado. De uno más adelantado a uno más atrasado. Vamos a demostrar con la potencia, vamos a calcular la potencia reactiva. Bueno, la potencia reactiva no vamos a meter ahí. Vamos a la potencia reactiva. Bueno, sí, podemos calcular la potencia reactiva aquí. Vamos a la potencia reactiva. Si fuese la potencia reactiva, quedaría. La potencia reactiva debería ir de 1 para 2 también, ¿no es así? Porque va de un módulo mayor a un módulo menor. Por lo tanto, sería 1 al cuadrado menos 1 por 0.98 dividido 0.1. Esto aquí arriba por el coseno de 0 menos menos 2. ¿Cuánto le digo eso? Fíjense que el coseno va multiplicando a este miembro aquí, no es por fuera de la división. Supuestamente esto me tiene que dar positivo, si va de 1 para 2. Supuestamente eso me tiene que dar positivo. Sí, da 0,21. 0. Y si lo calculamos de 2 para 1, esto es de 1 para 2. De 2 para 1 me debe dar negativo, ¿no es así? Entonces sería 0.98 al cuadrado menos 1 por 0.98 dividido 0.1 y esto aquí arriba multiplicado por el coseno de menos 2 menos 0. ¿Cuánto me dio eso? Menos 0.19. Opa. ¿Y por qué aquí? Cuando yo calculé la potencia activa de 1 para 2 me dio 0,34. Cuando la calculé de 2 para 1 me dio menos 0,34. Pero calculé la potencia reactiva y me dio 0.21. Y aquí me dio menos 0.19. En otras palabras, de aquí salen 0.21. Aquí llegan 0.19. ¿Por qué? La línea. Por las pérdidas de la línea. ¿Y por qué en la potencia reactiva, en la activa no me pasó eso? Porque tiene solamente componente. Porque desprecié la resistencia. Porque desprecié la resistencia. Y si yo hago aquí en la potencia reactiva, yo voy a decir ahora que esto aquí es 1 con ángulo 0, 1.05 con ángulo de... Búscame el coseno inverso de 0.8, por ejemplo. 30 grados, ¿no? 36.86. 16,86. Menos 36.86. 87. Ya, ese valor. Si yo tengo ese sistema ahí, la potencia reactiva, ¿para dónde tiene que ir? De 1 para 2, 2 para 1.
La reactiva 2 para 1. Supuestamente debería ir de 2 para 1, ¿no es así? Vamos a calcularla de 2 para 1. Me tiene que dar positivo. 1.05 al cuadrado menos 1.05 por 1 por el coseno de menos 36,86 36.86 sobre 0.1. Esto, aguanta. Esto sería 1, espera ahí. No, vamos a calcularla de 1 para 2. Si yo lo calculo de 1 para 2, esto me tiene que dar negativo, ¿no es así? Porque ella va de 2 para 1. ¿No es así? Supuestamente. Ella debe ir de 2 para 1. Esto es al cuadrado. Ese cálculo me debiera dar negativo, porque ella va de 2 para 1. Porque el módulo de la tensión en 2 es mayor que el módulo de la tensión en 1. ¿Cuánto le da? ¿Se le da positivo o le da negativo? Da positivo. 1.6, ¿no? Sí. Pero da positivo. Fíjense que este valor es positivo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la potencia reactiva va de 1 para 2. Y profe, usted me dijo que iba de un módulo mayor a un módulo menor. Tenía que venir para acá. ¿Por qué tenía que venir para acá? Porque va de un módulo mayor a uno menor. Usted me lo dijo ahorita. Y sacamos la conclusión. Pero ahora estoy viendo que va de 1 para 2. De un módulo menor a uno mayor. ¿Quién es el culpable de eso? Esto aquí mismo. El desfasaje angular. Mientras mayor sea el desfasaje angular, menos se cumple lo que dijimos. Por eso yo le puse generalmente. ¿Y por qué le puse generalmente? Porque ese desfasaje angular en un sistema de transmisión es muy grande. Generalmente ese desfasaje angular en un sistema de transmisión rara vez llega a los 10 grados. Entonces siempre se cumple cuando ese desfasaje es pequeño, siempre se cumple que la potencia reactiva va de un módulo mayor a uno menor. Siempre. Ahora, si este desfasaje angular es muy grande, esto no existe en un sistema de potencia. Es demasiado grande ese 36,86. Generalmente anda por 2, 5, 10 grados a lo sumo. Y lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios. Que ese desfasaje angular anda en poquitos grados. A veces no llega ni a 4 grados. Entonces, cuando el desfasaje angular es pequeño, siempre se cumple que la potencia reactiva va de un módulo mayor a un módulo menor. Pero cuando es grande, eso puede fallar. Por eso le puse la palabra generalmente. ¿Y de qué manera puede ser grande ese ángulo? ¿Que se lo asignan? Que tenga mucha transferencia de potencia activa, demasiado. Pero es transferencia de potencia activa, es extremadamente grande. Es extremadamente grande. Si usted la calcula ahí, 1 por 1.05 entre 0.1 por el seno de 36,86, eso le va a dar. Profe, la primera reactiva que calculó allá, la de abajo no es de 2 a 1. Sí, esta de 2 a 1. Ese de 2 a 1. Queda negativo. Entonces vean como la transferencia de potencia reactiva para un lado es un valor y por el otro es otro. Porque hay pérdidas en la línea. La activa no, la activa siempre es la misma. Porque no hay pérdidas porque no estamos considerando la resistencia. Ojo. Y yo le doy sistema de potencia a los estudiantes de civil. Y muchas veces yo le doy el valor de R aquí. Y le doy el valor de R aquí. Si yo le doy el valor de R,
Estas ecuaciones que están acá no se pueden aplicar. Porque para llegar a estas ecuaciones usted desprecia el valor de R y fuerza a que el ángulo sea 90. Si existe el valor de R, o se trabaja con esta ecuación que está aquí, o se trabaja con esta que está acá, restando las tensiones con ángulo y todo entre la impedancia con su ángulo. Por eso empezamos desde aquí poniendo la impedancia. Si existe el valor de R, o usted trabaja con esta, o trabaja con esta aquí, que va a llegar al mismo valor. Da igual. Obviamente usted no va a trabajar con esta, va a trabajar con esta. Porque va a tener los módulos y los ángulos de las tensiones y va a tener el valor de impedancia en R más JX. Por lo tanto va a tener el módulo de Z y el ángulo de la impedancia. Y usted va a trabajar con esta. Es igual, es la misma que esta. De hecho, de aquí a aquí lo único que hicimos fue un arreglo matemático. Esto es lo mismo que esto. Ahora, con esta sí no puede trabajar. Ni con esta ni con esta. Si se incluye el valor de R, estas dos ecuaciones no son válidas. Porque usted la despreció. Afortunadamente, en los sistemas de transmisión siempre despreciamos R. Pero si se da el caso en que no podemos trabajar con él. ¿Dudas o preguntas sobre esto? Entonces, vamos a tomar un chance y ahorita nos vemos de nuevo.